أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. Assalamu alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. En el nombre de Dios el clemente y misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si recuerdan, ayer habíamos hablado un poco sobre el tema del mahdismo y dijimos que hoy hablaríamos sobre el chiismo contemporáneo, o de alguna forma cómo es el desarrollo de ese proyecto mahdista. Digo, el Imam Mahdi, que es la promesa divina y la promesa profética para el fin de los tiempos, y que toda la lucha de los profetas y todo el desarrollo social de esta caravana profética y de los imames ha sido propuesta por Dios para lograr un gobierno de justicia universal al fin de los tiempos. Es decir, que el Imam Mahdi sería el resultado de todo este proceso que viene desde el profeta Adán hasta su aparición. La esencia de toda esa lucha, todo ese sacrificio, ese esfuerzo, esas revoluciones, esos levantamientos, es para lograr un gobierno de justicia universal. Que eso se va a lograr en la época de la aparición del Imam Mahdi. Entonces el Imam Mahdi como fenómeno, cuando aparezca, es obvio que no va a aparecer de la nada. Va a aparecer en un momento clave en donde el mundo esté preparado para su presencia. Y él lo que desea es establecer justicia, básicamente. Este es el eje de su gobierno. El profeta dice: aparecerá liyamla al-arda adlan wa qistan o qistan wa adlan kama muliat dhulman o jawran wa dhulman wa jawran. Es decir, que vendrá a llenar la tierra de justicia y equidad como fue anteriormente llena de injusticia y opresión. ¿Qué significa? Que el objetivo es establecer la justicia. Y ustedes saben muy bien que la justicia no se establece por obra de magia. O sea, la justicia es un proyecto que se establece a través de un gobierno, y un gobierno que obviamente tiene que tener la aceptación de las personas, un gobierno que tiene que estar basado en la conciencia de las personas. ¿Por qué? Porque para que exista justicia tiene que haber obediencia al gobierno, y la obediencia necesita de una aceptación, y la aceptación necesita de una conciencia de que ese es el gobernante que yo quiero, no de una negación, o de una queja, o de una crítica, o de una inconformidad. El pueblo tiene que estar conforme. Nosotros tenemos el tema del imamato, y con esto voy a explicar un poquito la pregunta de Isabel respecto del Imam Ali: ¿por qué no se levanta o por qué no gobernó si él tenía la verdad? El imamato tiene dos realidades. Hay un imamato de haq, un imamato de derecho. O sea, Ali es el imam porque tiene derecho a hacerlo. ¿Por qué tiene derecho? Porque Dios lo eligió. ¿A través de quién? Del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eso es el derecho del imam. El imam Ali, su imamato, ¿cumplía con esa condición o no? Sí. Entonces tenía derecho a ser imam. ¿Pero acaso ese derecho es lo único que se necesita para ser imam? O sea, ¿es suficiente con que Dios me elija, o el profeta me elija y me diga tú eres imam? No. Necesita también la aceptación de las personas. O sea, el rol del pueblo. A mí Dios me puede poner todas las estrellas que quiera y decir: tú eres el imam, tú eres el haq, la verdad. Pero si la gente no me acepta, ¿de qué me sirve ese imamato? O sea, yo puedo tener todos los honores divinos y proféticos e islámicos del mundo que me hacen a mí un hombre que detenta autoridad, porque Dios me la dio. Pero después la gente no me obedece, no me sigue, no me escucha, no me acepta, no me quiere. ¿De qué me sirve? Entonces, el imamato tiene estas dos bases. Tiene que tener derecho a ser imam para poder serlo,
sino según nuestra visión no es un imán, y tiene que tener la aceptación de la gente. La diferencia entre el imam Ali y Abu Bakr es que Ali tenía el derecho que Dios le había dado, a Abu Bakr la aceptación de la gente. Por eso el imam Ali no luchó, porque el imam Ali quiere ser un imam de la gente. No es una cuestión de título, de decir, bueno muchachos, yo soy imam. Falta que sea así. Y es como en todo. Como en todo, si uno no tiene, digamos, en ese tipo de movimiento el apoyo de la gente, y ocurre generalmente hasta las personas que son este ejemplo en nuestra época, los gobiernos que son elegidos y después le hacen una contraelección y eligen un gobernante distinto. Pasó en México hace unos años, cuando el de izquierda, el presidente de izquierda ganó. ¿Se recuerdan el nombre? Obrador. López Obrador. Obrador ganó según las estadísticas oficiales y terminó gobernando de derecha. Porque cuestión ahí que se organizó, digamos, levantamiento popular, la gente en la calle, no sé qué. Entonces, el verdadero imamato para ser ejecutivo, operativo, necesita de estas dos condiciones. El tema del imam Mahdi. El imam Mahdi va a ser el imam de la humanidad. Para ser el imam de la humanidad y hacer un gobierno de justicia universal, tiene que contar con el apoyo de la gente, la conformidad de la gente, la obediencia de la gente lo debe conocer, lo debe desear, debe considerarlo el gobernante con derecho a gobernar, debe considerarlo justo, y eso no lo puede hacer el imam Mahdi. O sea, lo puede hacer si viene y está 3000 años haciendo publicidad, pero el imam Mahdi no puede atraer, porque el imam Mahdi no va a gobernar por milagro, ¿no? Ese es otro tema. La gente se piensa que aparece el imam y empieza con la varita mágica a hacer milagros. El imam Mahdi va a gobernar como un gobernante totalmente normal. Si hay que luchar con la fuerza, va a ser una guerra con armas. Si hay que hacer elecciones, va a hacer elecciones para algún gobernante. Si hay que mandar un embajador, va a mandar un embajador. Si hay que mandar un representante nacional, va a tener ministro, va a tener generales, va a tener... O sea, va a gobernar. No va a ser magia ni milagros. Y ese gobierno necesita de una preparación. Tamhid. ¿Qué es el tamhid? Es que el mundo al que venga el imam tiene que tener dos condiciones. Una, si no, no aparece. La corrupción tiene que llegar a la cima. O sea, el grupo corrupto del mundo tiene que estar en su última fase de decadencia y corrupción, y la gente de fe, justicia, espiritualidad, religión tiene que estar también en su último grado. Esos dos grupos tienen que perfeccionarse en sus dos posturas, la corrupta y la justa. Para que esto se dé, la corrupción funciona por sí sola. La corrupción, o sea, es automática. Vos dejás el mundo solo sin guía y la corrupción gobierna. Deja el mundo sin guía y la injusticia gobierna. Deja el mundo sin guía y la opresión gobierna. O sea, no hace falta hacer tabligh para opresores. Muchachos, seamos opresores. No. Aunque no hagas tabligh, la gente es opresora, es injusta, es corrupta, tiende a la decadencia moral. La gente por naturaleza, o sea, la naturaleza es su propio muballigh, el que hace la tabligh. Pero esto no. El grupo de fe que va a perfeccionarse, que van a ser los embajadores del imam, los gobernantes, los representantes del imam, eso necesita de un terreno. O sea, necesita de una escuela, necesita de un libro, de un sitio de internet, de una mezquita, de una joseinía, de un colegio. Necesita de ese movimiento, porque no se hace solo. Ahí, cuando dijimos aquel día que el tema de los sabios y la comunidad del mahdismo es una comunidad educada por Ahlul Bayt, ahí hay un trabajo de educación, de formación. El imam Mahdi, durante toda esta etapa de ocultación, está dedicado a eso, a la formación. Está en espera, una espera activa obviamente, de la formación de esos grupos. El imam Mahdi no puede venir a un mundo a hacer justicia si no tiene un ejército fortalecido, por ejemplo. Entonces, ese ejército, ¿de dónde lo va a sacar? Si aparece en un mundo donde no existe ni un seguidor del imam Mahdi, ni un militar que esté dispuesto a luchar por el imam Mahdi y en el frente del imam Mahdi, ¿qué va a decir? O sea, ¿cómo hace?
Aparece, bueno. Aparece ahora Norteamérica, quiere matarlo. Y quiere acabar con el gobierno de Imam Mahdi. ¿Qué hace? ¿Cómo va a interactuar? Tiene que tener 300.000 tipos ahí con un rifle diciendo, bueno, nosotros estamos con vos, Mahdi. Entonces, eso necesita un tamhid. Porque no tiene tiempo el Imam Mahdi de hacerlo. Como te dije, para armar la historia desde el principio, recién cuando aparezca, entonces como estuvo como 2000 años desaparecido y encima ahora que aparece va a tardar 2000 años también en hacer el terreno, pues, o sea, el tamhid estábamos hablando. Entonces, para que el Imam Mahdi aparezca y haga un gobierno de justicia universal, tiene que haber un terreno armado. Como dijimos, tiene que haber poder político, económico, tiene que haber una comunidad fortalecida, una comunidad espiritualmente fortalecida. El Imam Mahdi va a pedir sacrificio, ¿sí? El Imam Mahdi, cuando quiera armar este proyecto de justicia, no lo va a armar con la súplica y que Dios le va a mandar la justicia a las personas y los corazones se van a purificar. Lo va a hacer con gente que se sacrifique y diga, bueno, muchachos, este es el proyecto, ¿lo aceptan o no? Si se acepta, bien, y si no se acepta, a cortar cabeza. El Imam Mahdi es muy simple. Hay narraciones que hablan de la sangre que va a correr por la... Porque la gente no va a aceptar directamente. La gente que vive de la injusticia, la gente que se sostiene a través de la opresión, con la usura, la corrupción, el tema de la sexualidad, la pornografía, el tema del alcohol, las drogas, toda esa gente que vive de eso, y el Imam Mahdi venga y diga, muchachos, esto no va más, eso es sangre, no hay otro. O sea, hay quien se va a guiar, dice, bueno, yo me arrepiento, Abu Sufyan, y bueno, acepta. Y hay quien no. Pero algo importante, como el gobierno de Imam Mahdi va a ser un gobierno de justicia real, o sea, la justicia tiene que existir en la realidad, no como sistema. Porque hay diferencia entre la justicia como sistema, tener un sistema justo, pero que la gente haga lo que quiera, y la justicia como forma de vida. El imam quiere establecer una cultura de justicia universal, o sea, una sociedad justa, o sea, corazones purificados. Por eso dice que la gente que se arrepienta y se transforma en los compañeros del imam, y se transforma en gente sincera que quiere ayudar al imam y quiere colaborar con él, dice que el imam pasará como dice, la palma de su mano por las cabezas y se pertatacama del uqul, se perfeccionarán las mentes, los intelectos. O sea que va a haber una transformación real de la conciencia del ser humano, no formal. En Irán hubo una transformación formal. Sacamos al Shah, pusimos al Imam Khomeini, sacamos a la Persia, pusimos al Jumhuriyya Islamiyya iraní, y hicimos un gobierno con una constitución, unas normas que en la forma son islámicas, pero no una transformación de corazones. Hay iraníes homosexuales, iraníes corruptos, drogadictos, ladrones, les gusta el alcohol, les gusta la fornicación, hay iraníes de todo. En el gobierno del Imam Mahdi va a haber una transformación formal, o sea, la forma de gobierno va a cambiar, y una transformación real, o sea, los corazones. ¿Por qué? Porque es el último de los gobernantes y el fin de los tiempos, y ahí va a terminar el mundo. No podemos seguir jugando con la forma y sin el contexto. Entonces es necesario un movimiento humano, un grupo de hombres que preparen esa venida y preparen ese gobierno y ese ejército y esos representantes y esa conciencia. Por ejemplo, el tema de la conciencia, el nombre del Imam Mahdi tiene que ser conocido a nivel mundial. O sea, la gente, ahora estamos hablando de Marx, viste que decimos Marx y todo el mundo lo conoce. O si Maradona, todo el mundo lo conoce en Argentina. Maradona, no. Así tiene que ser el Imam Mahdi. No puede venir y ser ignorado. No te puedes presentar a cada uno, mirá que yo soy Mahdi, mirá que a mí me mandó el profeta, es imposible. Entonces, todo eso se tiene que dar antes de la aparición. A esa etapa de preparativos le llamamos tamhid. Y es una necesidad. Ahora, nuestra teoría. El tamhid, desde la desaparición del Imam Mahdi hace 1400 años, comenzó. El tamhid no es una cosa que se va a dar antes de que aparezca el imam, porque la gente piensa, bueno, ahora estamos en la época del tamhid. No, el tamhid es todo paso hacia adelante en el camino del establecimiento de este gobierno. O sea, es todo grano de arena que podemos colaborar en pro de la venida del Imam Mahdi. Y cada uno de estos granos de arena acerca la venida del Imam Mahdi. Pero en 1400 años de historia no hemos visto un tamhid organizado. No hemos visto un tamhid
producto de un estado de conciencia, una administración y un proyecto. O sea, hemos visto un tamhid accidental. Un tipo haciendo un dua, Allahumma kulli walika al-hujjat ibn Hasan, tamhid. Un tipo diciendo, bueno, yo voy a preparar. Yo tenía un amigo, por ejemplo, que se preparaba con el cuerpo, ahí, y decía, estoy preparando para la venida de mi mamá. Yo estaba recién llegado a Irán y están todos locos. No entendía mucho esa historia. Otros con la espada, viste, haciendo esgrima. Está bien. Ese tamhid desorganizado y ese tamhid accidental, que está bien, es correcto, que Dios lo recompense, pero no es el tamhid que buscamos. ¿Cuándo comenzó, según nuestra visión, el verdadero tamhid? 1979. Triunfo de la Revolución Islámica en Irán. Es la primera vez que se organizan los shias en un gobierno y ponen leyes y normas y constitución y gobernante y organigrama y jerarquización de los poderes y división de las responsabilidades y aplicación de la ley y un proyecto operativo, algo que uno dice, bueno, ahora tomó forma el tamhid. O sea, hay un tipo que se le llama líder, hay 70 millones de tipos que le obedecen, hay un hombre que da órdenes, otros cumplen, hay una ley escrita que uno dice, mira, el imam Mahdi quiere esto, ya está, constitución. Hay alguien que habla y hoy te escucha, hay alguien que levanta el arma y otro tiembla. Revolución, el Haras al-Sawla, ¿yo hice el mundo? Milicia. No, Guardianes. los guardianes revolucionarios. Guardián revolucionario, resistencia islámica, los voluntarios. Ya hay una cosa armada que uno dice, bueno, ahora la historia cambió. Es un tamhid ya organizado. Por eso nosotros, nuestra postura es que el triunfo de la Revolución Islámica en Irán es el comienzo de este último eslabón en la historia del Ghaiba. Y no es que esté cercano, no es que digo ahora va a aparecer, pero sí que esta es la última etapa. ¿Por qué? Porque ya se dio ese tamhid que estábamos esperando. Una cosa de publicidad. Ya hoy en día uno dice Imam Mahdi y ya tenés en Irak un movimiento con el nombre de Imam Mahdi, en el Líbano, en Siria, aparecen en Pakistán personas, en la India. Ya hay una cosa que uno dice, hoy estamos en España hablando de Imam Mahdi. O sea, ya es una cuestión universal. Ya hay una globalización de la cultura del mahdismo, que antes no existía, antes del triunfo de la revolución. Seamos sinceros, ¿cuándo iban a encontrar ustedes un sheikh que hable español? Un ejemplo nuestro, para no ir tan lejos, decir, bueno, el mundo, a ver, la globalización de... Acá. ¿Cuándo iban a encontrar un sheikh que hable español? Hoy tenemos 30.000 estudiantes extranjeros de 120 países estudiando en Irán. Ya eso es el tamhid. Tenemos narraciones que dicen antes del fin de los tiempos, de Qom, la ciudad donde está el Hausen, saldrá la ciencia hacia el mundo. Waminha y la Sair del Bultán. Hoy ya lo estamos viendo. En África, Nigeria, 15 millones de shias. En Nigeria hacen los Masira, las manifestaciones de Ashura, pongan Sheikh Zakzaki en Google. Nigeria. Miles y miles de personas en los caminos. Ya Hussein, ya Mahdi. Entonces ya ves que hay algo que cambió en la historia del shiismo y de la escuela de Ahlul Bayt a nivel mundial. Pero eso es muy de cara al público. O sea, yo tengo, no sé si me va a entender, o sea, a nivel personal, todo eso a nivel espiritual, vale, conozco un montón de personas que cada año vieron para Masira, o ya Hussein, siempre van a Majalis Azai, no sé qué, y saben en la tele, Armandar, y he ido a Irán, no sé qué, pero y dentro, a nivel personal, son personas... Todo eso que vos decís llega con la aparición de Imam Mahdi, inshallah. Lo cual estamos en la época del ocultamiento. La época del ocultamiento es para nosotros como comer cerdo en el desierto donde estás muriendo. O sea, uno está ahora obligado a esto, estamos obligados a esto. Esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Toda esa transformación real de la cual vos hablas se da con la venida de Imam Mahdi. Pero en la época del Ghaiba hay Ghaiba, o sea, no está el Masum, no está esa persona que vos decís que cambia, que transforma. Pero todo esto se está haciendo para la venida de él. Lo peor sería es que la gente ni siquiera esté preocupada por eso. ¿Sabes lo que es peor? Que sea el día de Ashura y la gente esté festejando el cumpleaños en la casa. Eso.
Pero que la gente hoy en día, con todos los pecados, con la fornicación, con el adulterio, con la usura, con el qimar, ¿yo llamo qimar? Los juegos de azar. Con todo eso, cuando llega el día de Ashura, se ponen la camiseta negra y dicen ya Hussein. Eso es el tamhid, eso ya es tamhid. Lo peor es esto que vemos acá, que no recuerdan a Hussein, ni recuerdan a Jesús, ni a Muhammad ibn Abdullah, ni a Moisés. El judío acá no recuerda a Moisés, y el cristiano no recuerda a Jesús, y el musulmán no recuerda a Muhammad. Esa es una desgracia. Pero que la persona recuerda a Hussein, lo tenga en cuenta, y diga ya Mahdi, y peque, es normal, todos somos pecadores, yo peco, vos pecas, todos pecamos. A nosotros masumín, los infalibles no pecan. Después todos nosotros pecamos. ¿Cuál es el problema? Ahora uno peca con algo chiquitito, que como mentir puede ser, o comer algo que no es correcto, o escuchar música, o hacer esto. Otro peca jugando en el casino. Cada uno tiene su forma de pecar. ¿O acaso vos no pecas? ¿O no pecaste alguna vez? No, yo nunca peco. Alhamdulillah. El Mahdi. Se infiltró el Mahdi con... No hay que mirar a otro, hay que mirar a uno mismo. A ver si uno mismo está haciendo todo bien. Queda mucho por hablar, pero no... ¿Quieren seguir hablando un poquito más? Sí, puede. Las mujeres me miran con mala cara. Voy a hacer una pregunta. Sí. A lo mejor no tiene nada que ver con eso. ¿Casar una Ashura es makruh? El día de Ashura. Ashura es una época de luto. ¿De luto? Entonces, como casarse cuando muere tu padre, se casa. ¿Makruh? Todo aquello que, digamos, no vaya con el espíritu de Ashura no es correcto. Además, obviamente, todo aquello que trae felicidad es una de las tradiciones de Bani Umayya. Bani Umayya en Ashura, que van a los mercados, hacen las compras, regalan cositas a los niños, se ponen ropa, todas esas cosas. Claro, de festividad. En mi país hacen 7 días como aquí se hace el Día de Reyes. Venden muchos juguetes y tambores. Eso es una tradición de Bani Umayya. Se pintan los ojos, se cortan un poco el pelo. Pero otro grupo, por ejemplo, otro grupo lo que hacían cuando nosotros éramos pequeños, nos llevaban al cementerio con una jarra de agua, de barro, y lo agregamos a todas las tumbas de niños pequeños. Entonces, porque dicen el tiempo que mataron a Imam Hussein, había niñas que querían agua o guerra, y querían agua, y como no tenían agua, pues murieron. Entonces la historia que nos contaban y nos vamos. Pero otros también van y cantan y bailan. No sé si tiene que ver una cosa con la otra, pero yo no, siempre... es lo que dice, se inventó una tradición contraria para olvidar eso. Eran dos grupos, cada uno hace... ¿En qué sitio es eso? Marruecos. ¿En Marruecos? ¿En qué parte? Pues misma Tánger es todo Marruecos. Sí, pero o sea, concretamente en la zona norte, yo he visto lo de celebrarlo, el día de Ashura, a los niños y eso. Ahora, lo que no he visto nunca es que vayan a los cementerios a llevar agua a las tumbas. Yo, chica, lo llevamos todo. En Tánger. En mi casa, porque mi padre decía que eso de tambores, todo eso es vida. No se puede hacer, porque no puede hacer fiesta. Bueno, para terminar, Un día del otro. en 5 minutos termino con lo que quiero decir. La revolución. Los ejes fundamentales de la revolución y por qué nuestra defensa de la revolución. La ideología de la revolución, el Islam muhammadí. El imán vino para decir, señores, ese Islam que estaba solo en las mezquitas, como hicieron con el cristianismo. También tenía un amigo que decía, el Dios nuestro como cristianos es un Dios de urgencia. Cuando necesitamos, hablamos con Él, cuando necesitamos no existe en nuestra vida. El Dios de los domingos, el Dios de la iglesia, viste que el tipo te dice, ¿sos practicante? Le preguntas al cristiano. Sí, todos los domingos en la iglesia. O sea que de sábado al próximo sábado, o digamos el lunes hasta el sábado, el tipo hace las 1000 y una, pero el domingo va a la iglesia. El sábado fornicó como pudo, y bebió lo que pudo, y bailó lo que pudo, y mintió lo que pudo, y comió lo que pudo.
pero como el domingo de la iglesia es practicando. Entonces, eso, que querían hacer lo mismo con el Islam, todavía pasa en el mundo sunna. Tipos que no rezan durante la semana o el mes, los Yum'a sagrados, los ve en la primera fila. Allahu Akbar. No falla. Quisieron hacer lo mismo con el mundo islámico. Que el Islam sea el Islam de las mezquitas. El Islam del Corán. Vos te vas a Egipto. Unas voces maravillosas, lo memorizan. Los tipos. Yo estudié Corán 2 años en el Líbano, con profesionales. Los tipos con piano estudian Corán. Las melodías, el maqamat coranía, que son las melodías del Corán, con piano, o sea, con la partitura. Estudian música. Uno profesional. Un profesor que yo tuve que cuando me dijo eso no fui nunca más a su clase. Me dijo, yo 6 horas por día solo escucho Corán. Digo, Dios te creó para leer Corán nada más, o sea, 6 horas por día solo escuchar Corán, que te falta un tornillo en la cabeza. ¿Cómo un tipo no puede tener ninguna responsabilidad más que escuchar Corán 6 horas? Leer Corán lindo es lindo, pero no es la única dedicación del ser humano. Dios no creó al hombre para leer Corán. Eso que quisieron inculcar, de que el Islam es eso. La mezquita, eso, y que cuidarse en toda la cuestión formal, pero después sin ese sentido social. Ese mismo tipo con una barba por acá y que se para ahí y que tiene una voz maravillosa, el vecino de al lado duerme sin comer, no mueve un pelo. Se pueden morir de hambre el vecino, no mueve un pelo. Ese es el Islam americano que dijo el Imam Khomeini. Un Islam de rituales. O sea, todo el Islam es ritual. El rito. Reza, ayuna, hijab por acá, ni un pelo se le ve. Ni un pelo. Pero socialmente, cero compromiso. Injusticia, no mueve un pelo. Israel ataca al Líbano, mata población, no mueve un pelo. Los norteamericanos te imponen su cultura y su civilización, no mueve un pelo. Gobiernan y tienen todos los presidentes estos títeres del mundo islámico, no mueve un pelo. Pero un hijab, no se le ve ni la sombra. El Imam Khomeini no cambió esa historia. Dijo, no, a partir de la ideología va a ser islámica. ¿Qué es la ideología? Cómo pensás, cómo actuás, cómo vivís tu forma de vida, tu cultura, tus costumbres. La islamización del ser humano, la islamización de los corazones, de las estructuras políticas, de las estructuras educativas. La revolución le llaman la revolución de las 10 dimensiones. Economía islámica, ciencia islámica, humanidades islámicas, universidades islámicas. Nosotros hasta los sheikhs habían americanizado. En el Azhar, si el imam del Jum'a quiere decir una jutba, manda la jutba al ministerio, no sé qué ministerio es, y ahí con el permiso de Israel y de Norteamérica y de firma dice sí, la puede decir. Y hace la visa. El imam Khomeini dijo no. Ideología, o sea, todos somos musulmanes. ¿Qué tipo de Islam? Islam Muhammadí. 2. Esa ideología no en la boca, no en los corazones, en el gobierno. Construyó un país, un gobierno, construyó un Estado islámico. O sea, nuestra ideología islámica, y nuestra ideología se va a aplicar a través de la ley, de la Constitución. Una revolución, referéndum para que la Constitución sea islámica, referéndum para la fundación de una república islámica. 3. Liderazgo. No como movimientos populares. Se levantó Egipto, 70 millones de egipcios, caiga Mubarak. Cayó Mubarak y se quedaron, ¿y ahora qué hacemos? No tenemos líder, no tenemos gobierno, no tenían ni idea de qué hacer. ¿Cómo seguir? ¿Por qué? Porque era un movimiento de explosión lo que veníamos hablando. No era un movimiento de liderazgo, no hubo un líder que organizó y educó y formó y aplicó y operó. Era un movimiento caótico, nacido del caos. El imán dijo no, nuestro movimiento tiene una wilaya, tiene un liderazgo, y ese líder tiene que ser respetado y obedecido. Administración. 3. Un pueblo que sigue ese Islam y que obedece a ese líder y que cumple con esa ley. Sin este pueblo no hubiera habido levantamiento y revolución.
Una de las bases de la revolución es el pueblo. Por eso en Irak había ideología, había Sistani, había líderes, y no hubo revolución. Y Saddam gobernó 30 años y nadie le dijo nada. Y los religiosos sentados en el Hauze leyendo el Lum'a y discutiendo, pero la fatua de fulano hace 780 años era que si se hacía el vudú y caía una gotita de acá al piso era una gota haram. Y Saddam enterrando shias, Saddam haciendo tumbas con miles de shias y el tipo discutiendo en Najaf si la gotita que cayó era halal o haram. Es el mismo momento. Este es el resultado. Por eso, para nosotros la revolución es un modelo a seguir en esta etapa. Que no hay Ma'sum, dijimos, el modelo perfecto es el Ma'sum, el infalible, el profeta o el imán. No hay. Bueno, esto es un. De todo, no consiste en echarle la culpa siempre a los demás. Alhamdulillah, aportar cada uno lo que pueda. Una pregunta, en la época del resto de los imames después del imam Hussein también hubo masacres contra los chiíes, porque masacres contra los chiíes siempre ha habido. Y sin embargo, hasta ahora, sí. Y sin embargo, los imames después del imam Hussein pues no tenían tampoco un gobierno constituido islámico, ¿no? No había pueblo. No podían. Sí, lo que pasa es que muchos chiíes, vamos, un poco, no lo sé, pero que había. Y se hacían masacres. Sí, lo que pasa es que hay un tema fundamental y es el tema, digamos, de la forma del Islam y la sustancia del Islam. Lo que había ocurrido con el gobierno de Yazid, que había acabado con el Islam en su forma y su sustancia. O sea, no había quedado del Islam nada. Si surgía, digamos, ese Islam y se imponía como único modelo en el mundo, ¿no? Después del imam Hussein en adelante, hubo ya movimientos que mantuvo la esencia del Islam, mantuvo la forma del Islam. Hubo algunos gobiernos que por lo menos mantuvieron la forma. Hubo gobiernos que por lo menos en apariencia no eran enemigos de Ahlul Bayt. O hubo gobiernos que de alguna manera se sentían limitados por algo. Entonces hubo algo más consistente. Pero si no hubiera habido el levantamiento del imam Hussein, ya no. Ya el Islam se transformó en lo que se transformaron todas las religiones antes del Islam. Que después Dios tuvo que mandar otro profeta porque ya esa religión era irreformable. Sí, no, eso yo lo entiendo perfectamente. Si en el imam Hussein hubiera desaparecido prácticamente el Islam, pero que digo que el resto de los imames, alayhim salam, no hicieron gobierno islámico. No se les dio la oportunidad, claro, no hicieron. Y había masacres y los califas de aquella época hicieron masacres también por los chiíes. Y sin embargo no hubo levantamiento ni hubo gobierno islámico. Pero que debemos cumplir con su deber. Lo que pasa es que yo dije, o sea, se tienen que dar varias cosas al mismo tiempo. Estuve hablando un poquito de las bases de la revolución. El mismo Irán no se dio una revolución hasta que vino el imam Khomeini y encontró todo esto y se hizo la revolución. Digo, todo esto tiene que existir para que se dé la revolución y el levantamiento y la constitución de un Estado. Por ejemplo, el tema de los seguidores, durante mucho tiempo, por ejemplo, ¿cómo le llaman? En apariencia, durante mucho tiempo el chiismo se mantuvo como un movimiento secreto. O digamos, por ejemplo, el imam Zayn al-Abidin, todas las súplicas que tenemos. Las súplicas que tenemos del imam Zayn al-Abidin eran enseñanzas que el imam quería darle a las shias y no se le permitía por la época de los enemigos, no permitían, la tenía que decir en du'a, por ejemplo. Y muchas de estas cuestiones que aparecen en toda la historia de los imames que estuvieron presos, todos sus imamatos, la gran mayoría de sus imamatos estuvieron presos, o perseguidos, o escapando de un lado a otro. Ahora ves en Irán, no sé si 1500 imamzadeh que le llaman hijos de los imames. Gente que escapó, tuvieron que escapar. Uno se quedó en Qom, otro en Isfahan, otro se fue a no sé qué pueblo, otro murió en el camino. El imam Rida en Mashhad, Fátima Masuma que lo siguió hasta. Así, no era una cuestión que uno dice, bueno, tenían todo para hacer la revolución y se quedaron sentados. Yo di el ejemplo de Najaf, porque tenían todo. El imam Khomeini cuando triunfa la revolución dice, muchachos, de acá a Irak. O sea, ya está, ya ahora nos hicimos del poder. Antes del triunfo de la revolución, el Shah festeja, digamos, conmemora el cumpleaños de la monarquía del Shah, 2500 años de monarquía. Una fiesta que hace en Shiraz transformó la ciudad con personalidades, miles de personalidades de todas partes del mundo, reyes, actores, directores, famosos, gente de toda parte del mundo llegó a Shiraz para festejar los 2500 años de monarquía.
tremenda fiesta de miles y millones de dólares. Al tiempo, cae. Entonces el Imam Khomeini, una vez que había logrado eso, dijo, bueno, muchachos, de ahora salgamos al mundo islámico, y del mundo islámico salgamos al mundo. Dijo, los límites de la revolución es esa, empieza en Irán, continuamos con el mundo islámico, continuamos después con todo el mundo. Cuando empezó con el tema de Irak, hubo en el 92, fue lo de la intifada, se habían dado, digamos, posibilidades para eso, pero no se hizo. ¿Por qué? Había pueblo que quería levantarse, no había líder. En otro momento, había líder, no había pueblo. Había ideología, no había líder. O había líder, no había ideología. O sea, date cuenta que siempre si falta algo de esto, ocurre lo que ocurre. Bueno, muchísimas gracias, que Dios los bendiga y les recompense. Para mí fue una experiencia maravillosa, la verdad, estos días que tuvimos de curso, alhamdulillah, el haber compartido todos estos momentos de conocimiento, de debate, de espiritualidad. Si vieron, digamos, algún tipo de error o de postura que no les haya convencido, que haya estado en contra, o algún tipo de derecho usurpado, o algún tipo de maltrato o un comportamiento incorrecto, sepan perdonarlo, inshallah, que por lo menos el día del juicio final nos encontremos con una carga menor, que por lo menos de este grupo no tengamos ningún tipo de queja, y que, bueno, al servicio, inshallah, a la disposición, lo que necesiten. Si Dios quiere, con los mails vamos a estar en contacto con el tema del próximo encuentro, inshallah ta'ala, y alhamdulillah rabbil alamin. Si me permite, quiero hablar creo que un poco en nombre de todos, para agradecerte a ti, para agradecer al hermano Micael por la organización, al hermano, al chef que cocina y sus ayudantes, a todos los que han colaborado anónimamente, dando dinero, trayendo cosas, y alhamdulillah, agradecerlo a todos ustedes. Gracias a ustedes. Y que Dios ponga en la balanza positiva. Yo también quiero decir que gracias, que yo me he sentido muy a gusto con todos vosotros, que ha sido una experiencia, bueno, mucho mejor de lo que me esperaba, y venía con el corazón con mucha ilusión, y la ilusión se ha cumplido y se ha superado, ¿no? A nivel de contenidos, a nivel de todo humano. Bueno, muy contenta, la verdad es que muy contenta, y no puedo venir la semana que viene porque es un tema familiar. Si no, haría el esfuerzo por bajar otra vez y seguir aprendiendo. Y bueno, me ha gustado sobre todo la disponibilidad, el trato humano tan cercano. Yo hasta ahora no había tenido oportunidad de encontrármelo. No quiero decir que no exista en el sumismo, pero yo desde luego no he tenido esa oportunidad. Era mucho más distante, y también las preguntas estaban mucho más acotadas, ¿no? Y cuando me tocaban, pues no tocaban. Y me ha gustado también el tema de reflexión, sobre todo. Para mí es importante, ¿no? Muy importante hacer las cosas más allá porque vienen dadas o vienen explicadas, lo cual no quiere decir lo que decíamos ayer: si no hay que comer un animal, pues no hay que comerlo. Hay cosas que no tienen que plantearse, ¿no? Pero hay otras que creo que sí. Cuando decías lo del pelo, por ejemplo, no sé si esto existe entre vosotros, ¿no? Pero en el mundo de la sunna, es cuando te empiezas a poner el hijab, si se ven 4 pelos, te están todo el día martirizando con un hadith famoso que 70.000 ángeles te están maldiciendo por cada uno de los pelos que salen. Entonces, los ángeles no tienen otra cosa más que hacer. 7 por 1000, 70.000. Por cada pelo, 70.000 ángeles maldiciéndote. Ya no quiero decir 70.000 maldiciones, porque eso ya a lo mejor me lo invento y no. Cada ángel mejor. Pues, claro. Cosas así, ahora me he acordado de eso, me lo has dicho, pues a mí me han desesperado. Yo entré al Islam con mucha espiritualidad y con poco conocimiento, sigo teniendo poco, ¿no? Pero con espiritualidad, y cuando me di cuenta, llevaba 1 año y algo, se me estaba empezando a cerrar el corazón, y solo había normas y prohibiciones y prohibiciones y prohibiciones, y estar pendiente de los demás y juzgar el comportamiento de los demás. Entonces fue cuando, bueno, empecé a decir yo, aquí pasa algo, no me encuentro a gusto, ¿no?
y cosas así. No sé, conozco muy poco todavía de vuestra escuela, pero bueno, creo que la línea es una línea, me parece, más abierta y en la que me voy a encontrar a gusto. Bienvenida, Isabel, un placer. Que Dios te bendiga. Yo quiero reconocer sinceramente el esfuerzo tuyo de venir de Barcelona, la verdad para mí es bastante interesante. Que Dios te recompense, ya una linda experiencia. Bueno, ¿está preparado el té, no ya? Se va frío. Y encima, después de todo esto, té.